Danilo Medina sigue en la calle. El PLD no coge esa. Este fin de semana estuvieron en Atomayor del Rey. Allá hicieron una asamblea PLDista. No sé cómo se llama eso, una asamblea allá. Bueno, y desde allá, desde Atomayor, Danilo Medina enfiló los cañones para el gobierno del PRM y para el presidente de la República, Luis Abinader. Lo menos que dijo es que este gobierno presenta cifras abultadas en cuanto al crecimiento económico, que son cifras abultadas. Dice Danilo además que a este gobierno no le importan los pobres, que el único gobierno que le importaba a los pobres era el gobierno del PLD. Y el único gobierno que trabajó en este país para reducir la pobreza fueron los gobiernos del PLD. Dijo Danilo Medina que este gobierno lo que le importan son los ricos, lo que le importan son los empresarios, que no es verdad que a Abinader le importan los pobres y que sus cifras son maquilladas. Pero dijo de todo. Yo lo que no sé si Luis Abinader le va a responder hoy desde la semanal. No lo sé, él se atreve. No creo que Luis tenga que responderle a Danilo. ¿Ustedes creen? No, porque es que Danilo, eso es lo Pero que Danilo, eso viene de línea. es que eso es lo que apostemos. Es que eso es lo que Danilo anda buscando hace mucho. Y si Luis le responde, es porque Luis está buscando un equilibrio entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque no hay manera. Danilo ha confundido. ¿Cómo se aclara eso? Como un equilibrio. Claro, porque es que Pero aclara no, lo yo que yo sé, te yo estoy sé. pidiendo. Claro, el PLD viene de un 10 en el proceso pasado. El PRM y Luis tienen un 57 o tenían o obtuvieron un 57 en el último proceso como referencia en materia de preferencia electoral. Entonces, tú en el cielo, tú no le vas, no, pero por Dios. Entonces, Danilo Medina ha confundido la táctica con la estrategia. Usted debe recomponer su partido, usted debe conformar. Usted no está en tiempo de oposición, Danilo. Usted no está ni en tiempo ni siquiera en posición de hacer oposición. Con esa migración masiva de dirigentes, con esa fuga de dirigentes y ese recrudecimiento en las rebatiñas internas de los grupos de su partido, que está Francisco Javier por un lado, Abel Martínez por otro, y que Ariel dice que lo bloquearon y que fulano. Usted debe ponerse a componer su partido. Danilo le va a cogerlo tarde. Usted como líder y presidente de ese partido y dueño de ese colmado. Sí, pero mira, a lo mejor, perdóname, no, a lo mejor piensa Danilo que mientras se recompone el partido, porque de hecho esta asamblea es parte de la recomposición partidaria, estas asambleas que hacen en el interior, pero dice él, mientras tanto tenemos que decir algo para montar una retórica y para que el partido se escuche en palestra. Eso es importante también, pues no lo van a reconstruir callado. Mira, yo puedo interpretarte, Jonathan. ¿Puedo interpretar lo que tú estás diciendo? No, yo hablo español bien. Tú hablas bien. Y la gente me oye. Lo que pasa es que Hansel te preguntó ahorita por qué tú decías, y yo entendí que era porque el Partido de la Liberación Dominicana ha pasado a una tercera posición. Entonces, cuando Luis Abinader quiere según lo que yo entiendo, cuando Luis Abinader quiere hacer un balance, es tratar de equilibrar que el Partido de la Liberación Dominicana esté más o menos en la misma posición que está la Fuerza del Pueblo, para que en este caso sea porque divides y vencerás. Entonces me imagino que a eso era que te referías ahorita, ¿o no? Mira, no hay que ser un erudito de la política para saber que la masa está dividida de PLD y Fuerza del Pueblo. Si el PRM quiere mantenerse en la cima lejos, debe oxigenar al PLD para que pare la fuga de dirigentes y para que todo el que está inconforme o indeciso vea en el PLD algún tipo de oportunidad y vuelva a su partido. Eso hace que la Fuerza del Pueblo se debilite, el PLD suba y ambos se mantienen bajo la tapa ahí, entre el 20 y el 18%. Si el PRM permite que el PLD se debilite hasta la ceniza, ese chin de 10 que le quedó al PLD se le va a ir a la Fuerza del Pueblo y ahí sí el PRM estará en problema. Entonces, el papel del PRM y los estrategas tiene que ser oxigenar al PLD
para parar la fuga de dirigentes y que los dirigentes lo vean como una esperanza de lograr alguna curul o alguna Pero posición. oxigenarlo ¿cómo? Porque el PLD no tiene ningún proceso ahora que el PRM pueda Esa participar. es una de las decidir. cosas de Él dice- oxigenarlo. él Es una de las dice, formas de me oxigenarlo. imagino, tenerlo en la palestra. En la palestra. Tenerlo constantemente en la palestra. Danilo le dice a Luis le responde. O sea, el hecho de que un presidente, señores, de la República, tome un tiempo para contestarle a un partido de oposición, que Claro, en este loco. caso viene siendo, o sea, el tercer partido de oposición según las mediciones, las últimas mediciones que se han hecho. Entonces dice dos cosas, o sea, dice que ese partido tiene una fuerza y que la cabeza de ese partido, pues entonces vale la pena que le respondan porque tiene cierto peso lo que esa persona dice. Eso En es así. este caso, Danilo Medina. Ahora bien, miren, independientemente de, yo entiendo que hay dos cosas que se contraponen entre las declaraciones de Danilo Medina. Una, porque tú no puedes negar que cuando estamos hablando de indicadores internacionales, son las mismas personas que en un momento determinado dijeron que la economía en el gobierno del expresidente Danilo Medina había aumentado, que todo estaba bien. Entonces, en ese momento no eran cifras maquilladas y ahora sí lo son. Eso llama la atención. Ahora, no es menos cierto, y eso es algo que yo siempre voy a criticar, que se habla de un crecimiento económico, pero constantemente digo, y una vez más lo voy a decir, lamentablemente el crecimiento económico no se refleja en la clase media y en la clase baja. El crecimiento económico, casi siempre se quedan 15 familias con ese crecimiento económico. Entonces, por eso es que cuando a nosotros nos hablan organismos internacionales de que el país ha ido creciendo, de que el país tiene un avance en tal cosa, nosotros como población, como humildes servidores, no lo sentimos, y esa es una realidad con la que se vive en este país y en la mayoría de países del mundo. Miren, dice Danilo Medina que en sus gobiernos del 2012 al 2020 él redujo la pobreza en un 50% en República Dominicana. En un 50%. Entonces nada más bastaría que el PRM viniera y la redujera más. En un 50%, claro, en un 50%. Se puede Si tú sumas los últimos 3 gobiernos, han sacado más de 60 millones de dominicanos Exacto. de la pobreza. Pero en realidad, ¿dónde había más pobres? ¿Con Danilo o con Abinader? Juéguensela ahí. O tengo que llamar a la audiencia. Pues yo sí creo que tiene que llamar a la audiencia, porque para mí, vuelvo y te Mira. repito, independientemente de Más los pobre, Danilo indicadores, Abinader. de los indicadores, Estamos hablando de pobre. para mí seguimos en la misma cantidad de pobreza. Danilo Medina dijo que estamos en un 50% que se redujo. Seguimos Mira, ahí. lo que pasa, Danilo implementó políticas públicas que impactaban a los pobres y el presidente Abinader también. Porque si el presidente... ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Oh, pero por ejemplo, el presidente Abinader dobló la cantidad de afiliados en Senasa. La gente hoy lo ve como una debilidad por ese escándalo de corrupción, pero eso no fue por los afiliados, eso no fue por duplicar la cobertura de enfermedad de alto costo, eso fue por otra cosa. Si Senasa no hubiese tenido esa estructura de corrupción, eso hubiese sido un paso de avance en materia en política pública de salud. Cuando tú aseguras a los pobres y le dobla la cantidad, si 1 millón, 2 millones para cáncer, eso incluso crea una competitividad en el mundo de los seguros privados que deben hacerlo también. Ellos le dieron el doble a Bonogá, a Bonolú. Que tú digas, no, que el país no puede sostenerse en subsidios. Señores, la paz social depende de los subsidios. Si a la gente de la puya del Arroyo Hondo le quitan la solidaridad, el Bonogá y el Bonolú, los ricos de Arroyo Hondo no van a vivir en paz tranquilos con esa gente en la indigencia. Si a la gente de la Yuca le quitan esos subsidios, la gente de Naco no vive en paz. Si a la gente de Jarro Sucio le quitan esos subsidios, el Evarito Morales y Julieta Morales no viven en paz. Entonces, eso es parte del equilibrio social y es parte de toda política económica de un país, los subsidios sociales. Y si tú pasas revista
hay una focalización. Por ejemplo, mire Cristo Rey, esa gente se dignificaron ahí con el Cristo Libre. Mira la gente de Arroyo Gurabo, mira la gente de Guajimía. Eso es a los pobres que están impactando ahí. Y esas son políticas públicas de bienestar que van directamente. Pero no me había dicho dónde había más pobres, si con Danilo o con Abinader. 809-221-9494, 809-221-9494. Opine con nosotros. ¿Dónde había más pobre? ¿En el gobierno de Luis Abinader o en el gobierno de Danilo? ¿Quién redujo más a la pobreza? Dice Danilo que la redujo en un 50%. Lo de Abinader no he visto la cifra. Vi que Guido dijo algo, pero no hubo cifras oficiales. 809-221-9494. ¿Quién redujo más a la pobreza? ¿Luis Abinader o Danilo Medina? Miren, cuando hablamos de que que según los organismos internacionales, para tú salir de la extrema pobreza, solamente necesitas al día ganar $2,15. Entonces, y que al mes $2,15 vienen siendo $64.5. Entonces, con razón es que dicen que han salido tanta gente de la pobreza. No, y que eso hay que revisarlo, esos estándares hay que revisarlo, pero si son los estándares que hay establecidos. Jonathan, pero tú no me puedes decir que una gente, por ejemplo, en un hogar, en una casa, salió de la pobreza porque tenga un manejo al mes de $100. No, yo no dije eso. Yo dije que si esos son los estándares de medición, así es que lo consideran. Y si eran válidos para el gobierno de Jorge Blanco, para el gobierno de Balaguer, para el gobierno de Leonel, el gobierno de Danilo, entonces ¿por qué ahora regateale a este gobierno? Lo que hay que revisar esos indicadores. Vamos a darle oportunidad. Totalmente de acuerdo. Oportunidad a la audiencia, 809-221-9494. ¿Quién redujo más la pobreza? ¿Danilo Medina o Luis Abinader? Adelante. Bono Romo, bono vaina, bono papá, bono... Esas cosas. Mientras la gente le estén dando esos disparates, la gente no va a trabajar. Hay mucha gente que lo que va es a agarrarse de eso, inclusive los manipulan políticamente. Tú sabes que eso crea una dependencia. Es metiéndose a los barrios a resolverlo, a dame el trabajo, dame el machete para yo trabajar. Eso de reducción de pobreza, por amor de Dios. ¿Cómo va a reducir la pobreza si nosotros estamos importando pobreza? Cada haitiano con 7 muchachitos, eso es pobreza. De aquí vamos para abajo, ahora Abinader dice que tiene en 2 años de que va a haber, dice la FAO, de que 0 pobreza. Aquí yo me iba para Nueva York, yo me voy a quedar. Pregunto, Durán. Yo me voy a quedar, dime. ¿Y Danilo la redujo? Sí, cuando Danilo había sí, un plan. Abinader sí, no, ¿verdad? No, te estoy diciendo, pero ese es mi parecer. ¿Tú me entiendes? ¿Usted cree que este lo estamos mejor? Pues, no, yo te lo respeto, Durán. Bueno, pero eso indica, pero eso indica que estamos mejor. Si este lo redujo, estamos mejor entonces. Gracias. Entonces la gente está diciendo otra cosa, yo no me explico, estamos mal. Gracias, Durán. 809-221-9494, 809-221-9494. ¿Y usted qué opina? ¿Quién redujo más la pobreza? ¿Danilo Medina o Luis Abinader? Me llamarán algunos y me dirán, no hay que esperar que termine el gobierno de Abinader, pero ya hay que ver quién redujo más y quién redujo menos. ¿Quién redujo más la pobreza? ¿Luis Abinader o Danilo Medina? Lleva 5 años el gobierno de Luis Abinader ya, Ajá, ¿y el de Danilo? Ya. Bueno, ya pasó, pero lo que te estoy diciendo es que se pueden hacer mediciones porque ya lleva 5 años. Paga la suya. ¿Quién? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Noribel Galo. Dele. No, yo entiendo que en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Ajá. Sí, claro que sí. Adelante. Por lo menos se sentía más la movilización económica. ¿Y usted qué opina? Adelante. Danilo Medina. Dice él que Danilo redujo más la pobreza. 809-221-9494, 809-221-9494. Miren, muchos PLDistas le entraron como a la conga a Jaime David Fernández Mirabal este fin de semana. Resulta que salió a la luz un video donde Jaime David simulaba ser el chofer de Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, el director del INAVIE.
Y lo decía con una frase. Estoy buscando el video para ponerlo. Si no, Kevin, lo ponemos ahora. El video ahí. Y Jaime David, que vive la vida en chiste y tranquilidad. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo, Kevin. Aquí lo tengo. Le saludan a todo el mundo y le pasa por el lado un coronel y le hace saludo al tipo. Y si tú sabes quién es, dice, no sé, pero un rango grande tiene que tener, que el papa y chofer. Están haciendo un cuento Jaime David ahí. Miren, le entraron con todo. Después se supo, conforme fue pasando el tiempo, de que era que Adolfo Pérez estaba de visita en la provincia de Hermanas Mirabal, de donde es Jaime David Fernández Mirabal. Y que de hecho le giró una visita a la familia de Jaime David por la vinculación histórica de las Hermanas Mirabal, de doña Dedé Mirabal, vivas en su jardín y todos los demás. El espacio que tiene doña Dedé allá en Ojo de Agua, Salcedo. Pero le entraron con todo, de lambón para arriba le dijeron de todo a Jaime David. Aquí la gente no está acostumbrada a que después que tú tienes un alto rango en la política, como tuvo Jaime David, vicepresidente de la República, fue presidenciable. Jaime David sí fue presidenciable. Era el hombre. Jaime David sí fue el presidenciable. Entonces, que después que tú tuviste esa estatura política, de alguna manera políticamente te reduzca, como lo ve la gente, a estar en camaradería con un director del gobierno de un partido contrario al tuyo. Además, también aquí la gente todavía no se acostumbra a derribar la barrera de lo personal a lo político, porque si somos políticos tenemos que ser, ya lo de enemigo cambió, pero tenemos que ser adversarios. Y no, y yo también entiendo que si va un funcionario del gobierno a tu provincia, además te visita personalmente, te distingue. En este caso se distinguen mutuamente, porque también que Jaime David te reciba es una distinción. Es una distinción. Claro. Entonces, ¿por qué no estar en la camaradería habitual? Mira, para mí es muy sencillo. Jaime David fue un hombre que en su momento tuvo tantas luces y que de verdad, o sea, muchos en las que me puedo incluir, estando muy jovencita, me llamaba la atención. El político, el hombre, o sea, de Estado, vicepresidente, de verdad que llamaba poderosamente la atención este hombre, y verlo ahora tirándose una yagua. Y verlo ahora en esta chercha, en esta chabacanería, pareciendo como una persona de verdad, o sea, que desvirtuó totalmente aquel hombre que muchos veíamos presidenciable. De verdad que no es agradable, no es chulo, de verdad. Yo creo que para eso, para el circo, para lo demás, o sea, existen muchísimos entes, muchísimas personas que están trabajando en las redes sociales, que están trabajando todo esto. Exactamente, muchísimos humoristas y demás. Pero de verdad, un hombre de Estado como él en un momento se perfiló, y verlo al día de hoy con este tipo de cherchas, de bromas que solamente le dan risa a él, de verdad que a mí me hace sentir en lo particular hasta mal. Jaime David nos tiene acostumbrado a esa forma ya no, pero eso de un tiempo para acá, bueno, pero que tú no vas a ver un vicepresidente en ejercicio tirándose con una yagua ni montando un caballo en esa forma que lo hace. Caballo de palo. Sí, pero yo creo que él se cayó de verdad y algo le pasó en el cerebro. No, muy por el contrario. Acuérdate que Jaime David es un médico psiquiatra que de hecho recomienda ese estilo de vida para ser feliz, para vivir con menores cargas. Es lo que está cuidando su salud mental. De hecho, él empieza sus reflexiones de vez en cuando diciendo salud mental. Mi amigo Jaime David. Pero parece mentira que él puede hablar de salud mental ahora, con todo el respeto que en un momento me mereció. Parece un loco. No, pero independientemente, y yo creo que independientemente hay que guardar algunas formas. ¿Eso es Noribel o Jaime David? Jaime David. No, porque Noribel es su opinión. Jaime David también. No, porque a Charine la votaron porque se reunió con Omar. No, eso exacto. ¿Y por qué fue? Dijo que sí. Pero puede que Omar lo subió en una guagua. Pero él estaba en una guagua. Es lo mismo. Él estaba en un carro con Adolfo
Si es montarse en un vehículo. Adolfo es una autoridad que fue a su pueblo. No. Adolfo Pérez. No, y Omar es una No, autoridad. Lo que es Déjalo. igual no es ventaja. Déjalo. Lo que es igual no es Déjalo. Sí, ventaja. déjalo, ven. Adolfo Pérez es una autoridad, Sí. un director que en sus funciones fue a su pueblo, te visitó y tú lo montaste bien. El caso de Omar. que Omar es senador del PLD. Está bien, pero no tenía que tener una guagua montando Senador, mira, senador, escucha. Sí, pero eso no le da derecho a andar en la capital montando PLDista en una guagua para sacarlo. Pero entonces No. Adolfo montó a Jaime No. David. Mira, no. Ellos no son senador, lo mismo. senador en una alianza Sí. y apoyó Pero la alianza a era electoral. Chariné, apoyó a Chariné como la que más, y Chariné Sí. lógicamente tiene una amistad con Omar Fernández. Sí, el pero la senador del alianza, Distrito la Nacional. alianza fue electoral. Omar no roba Ya la PLDista. alianza, pero ya la alianza pasó. Eso no le da derecho a Omar a andar calle arriba y calle abajo en la capital en una tajo negra montando PLDista. Robando PLDista, No, no. montando No, PLDista. no, Sabe no. montar 10 y 12. PLDista como Sí, chivo. sí. Sin un papel del Ah, alcalde. sabe montar Devuélvete. Omar sabe montar 10 y 12 PLDistas. Danilo lo mandó a acechar. Devuélvete. El que se monte ahí está botado. 10 y 12 PLDistas. Sabe Devuélvete. montar Omar en la Pero guagua. entonces Eso no se esas hace. son de las cosas que yo le critico a la partidocracia dominicana en todos los colores y todas las dimensiones. En el PRM, cuando los chiquitos de la base se quejan, lo jalan a capítulo y lo votan. Los grandes se cansan de darle funda a todo el mundo y nadie dice nada. En el PLD, Jaime David anda en un vehículo con Adolfo Pérez y a Chariné porque se subió. Claro, no nos graduemos de estúpidos, pero es las mismas condiciones. Andan en un vehículo con un actor político de un partido. De hecho, que verlo al lado de Omar sería menos raro porque eso hacen causa común opositora y todo el mundo sabe en este país que si el PLD y la Fuerza del Pueblo no se produce ese maridaje electoral, aunque no político ni nada por el estilo, pero sí electoral, no van para parte ninguno. Olvídense de eso. Si la oposición no se aglutina alrededor del que tenga mejores números, no va para parte. Entonces, estar en un carro con Omar debe generar menos roncha a la cúpula de tu partido que andar en un carro con Adolfo a sabienda de que según ellos el PRM le compró 8,000 alcaldes. Entonces, eso es lo mismo. Lo único que a Jaime David lo sorprendieron y él lo cogió a chiste. Voten a Jaime David, a ver, vótenlo. No, pero así no. Ah, pero por eso fue que votan a Que lo Chariné. sorprendieron, no, él grabó su video. Él grabó su video. Ya tú sabes. No es lo mismo. no, Grave, no, no, grave. Cuando ustedes se monten con Omar No es lo mismo. o con como el otro que se roba PLDista que estaba aquí, Sí, César. César Fernández, César Fernández, graben su un amigo. videíto que esa es la licencia para Omar montarse. sabe montar 10 y 12 PLDistas en una guagua negra. Que como no. chivo, Omar, para hablar con ellos. Y César, ¿Y qué le Fernández, dice? y César Fernández lo lleva para la romana. No Cuando están tergiverses. afuera ahí en los comités de campaña, móntense aquí y lo guarda ahí en una guagua. Pregúntale, Chariné. Political. Luego de la pausa, seguimos en Political.